Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Bienvenidos a este live aquí en Facebook, donde voy a hablar un tema muy interesante, así que los invito a que me acompañen. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Huilla, yo soy coach en programación neurolingüística y facilitador de cambio. La programación neurolingüística es una técnica para eliminar el estrés, para vivir más el presente, para ser más consciente de cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para la comunicación eficaz y para el logro objetivo. Y obviamente elevar cada vez más la conciencia para conocernos más a nosotros mismos. Bueno, el tema a tratar hoy día, que es un tema muy interesante, por lo menos para mí, y espero que también para ustedes, es acerca de las distracciones de la acción. Obviamente las personas que van entrando a veces no las veo, así que bienvenidos los que van entrando y bienvenidos los que lo vean esto ahora y los que lo vean esto en el futuro. Obviamente que si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, bienvenido sea. Bueno, el tema a tratar hoy día es acerca de la distracciones de la acción. Entonces, ¿a qué me refiero específicamente con eso? Obviamente me voy a enfocar también en el tema de las metas y también en otras cosas. Por ejemplo, en disfrutar, en qué cosas puedo elegir cada momento, etcétera. Entonces, pero voy a ir por partes. Y la primera parte me voy a referir al tema de las metas. Entonces, ahora como, y esto va a estar a dos, porque ahora viene el tema del año nuevo, entonces típico año uno dice año nuevo, vida nueva. Obviamente, las personas que no puedan ver esto ahora, esto después lo dejo aquí en Facebook, en mi muro, y también lo subo a otras redes sociales y a YouTube. Así que cualquier cosa por eso, bienvenidos los que lo vean ahora y los que lo vean esto en el futuro. Bueno, entonces vamos al tema, distracciones de la acción. Entonces, uno tiene que tener conciencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo ser consciente de cuáles son mis distracciones de la acción? Y yo creo que una de las cosas que nos puede aclarar mucho, dar conciencia de eso, es, por ejemplo, las metas. Por ejemplo, cuando uno se pone una meta, ya sea que logre o no logre la meta, se puede hacer más consciente cuáles son las distracciones de la acción. Las distracciones de la acción pueden ser cualquier cosa. Pueden ser situaciones, emociones, pensamientos, sensaciones físicas, eh, situaciones, cosas que pasan entre medio, etcétera. Entonces hoy día voy a ser claro con esto para que ustedes ahí puedan ver dónde enfocar. Entonces, por ejemplo, si uno se pone una meta, voy a hacer una meta así como al azar, así, que una persona dijera, quiero cambiar mi físico, quiero estar con otro físico. Ya, entonces, obviamente, ¿cuál van a ser o quiero pesar tanto en tal fecha, ya quiero pesar tanto a fines de enero, pesar 10 kilos menos a fines de enero, tener el físico de esta forma a fines de febrero, ya, un ejemplo, es como una meta al azar, pero obviamente que va a ser un buen ejemplo para poder hablar de los otros temas en relacionado con las distracciones. Obviamente, bienvenidos los que van entrando, porque a veces no los veo los que van entrando aquí por el celular, y y también bienvenidos los que lo vean esto en el futuro, que no lo vean ahora, que después lo vean grabado esto aquí en Facebook o en YouTube, donde lo dejo. Obviamente, si quieren hacer una pregunta, me detengo o hacer un comentario y lo conversamos. Esa es la idea. Así que están todos invitados ya. Entonces, distracciones de la acción. Entonces, por ejemplo, si una persona dijera, voy a poner la meta de que quiero tener este físico de determinada forma. Me pongo una meta de 2 meses o de un mes, ya, quiero bajar tanto de peso y quiero tener físico de tal forma. Entonces, obviamente, claramente, ahí voy a tener que, obviamente, poner una fecha exacta, por ejemplo, un ejemplo, digo, el, a fines de febrero me pongo la meta de pesar tanto y tener el físico de estas características. Puede ser de febrero o marzo, no sé, ahí ustedes tienen que ver, ya. O como se lo ponga la meta a la persona, ya. Entonces,
va a tener que tener una fecha clara, va a ser un plan de acción también. Y obviamente, como dicen en la programación neurolingüística, que dice que el mapa no es el territorio, porque claramente no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, obviamente, claramente yo puedo hacer un plan de acción, pero obviamente nunca la experiencia va a ser igual que el plan de acción que yo escribí, que está escrito eh, para lograr mi objetivo. Entonces, yo puedo usar esto, obviamente tiene que ser una meta que me inspire, obviamente, porque no puede ser una meta así que sea como tibia o más o menos, ¿no? Tiene que ser una meta que me inspire, o sea, que me den ganas de que yo dijera, ya, este físico me gustaría tener, o me gustaría tener esa casa, o me gustaría hacer ese viaje, o quiero hacer ese curso, o me gustaría tener este ingreso. Pero estoy dando el ejemplo, el tema del ejemplo como una metáfora del tema del físico, porque también eso va a servir para otras cosas. Entonces en ese momento ya tengo lista la fecha, cuándo exactamente quiero estar así físicamente, y después escribo mi plan de acción. ¿Qué cosas voy a hacer? Me voy a poner metas semanales y metas mensuales, ya, para poder llegar al mi logro. También puedo pescar un recorte de una foto como me gustaría estar físicamente. Tener una visualización y poder visualizarlo unas 2 o 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 2 o 3 veces, visualizar imaginándome con ese físico, para estar como inspirado. Entonces, obviamente, voy a empezar a hacer el plan de acción. Obviamente van a aparecer cosas el plan de acción tiene que ser flexible, porque de repente van a pasar situaciones que me pueden desviar del camino, o pueden aparecer imprevistos, y tengo que ir creando cosas, ya. Entonces, ¿qué es lo que uno deja de lado en todo esto? Porque obviamente cuando uno hace una meta, ya, pone la fecha. Obviamente, claramente hay gente que no hace eso, hay gente que también a veces también lo he hecho yo, que de repente digo, ya, quiero hacer este viaje o quiero hacer esto, pero no hago un plan de acción. Entonces, obviamente, una meta sin un plan de acción, ¿qué es lo que es? Es solamente una idea, ¿no? Porque obviamente para yo lograr una meta tengo que tener un plan de acción aterrizado. Por eso también voy a dar un ejemplo de esto y también voy a dar un ejemplo de otra cosa. Entonces, ahí va con mi plan de acción del tema de bajar de peso, tener físicamente. ¿Cuál sería, por ejemplo, una meta semanal? Voy a comer sano de lunes a viernes, voy a hacer ejercicio 3 a 5 veces a la semana, etcétera. Y obviamente como una meta, si no la puse para una meta más 2 meses, una vez al mes me peso, no sé, ahí voy creando mis metas semanales y mensuales. Y hago un plan de acción semanal para ir avanzando hacia mi objetivo de tener el físico que me gustaría tener. Entonces, ¿pero qué es lo que uno deja siempre de lado? Y bueno, y también la visualización, que uno puede visualizar 1 o 2 veces a la semana, visualizar, por ejemplo, los lunes, imaginarse cómo uno le gustaría estar físicamente, para irlo ya imaginándose el tema para motivarse también. Esa es la finalidad de la visualización también, para uno motivarse. Ya, entonces, ¿pero qué es lo que uno deja de lado? Y ese es el tema del Zoom de hoy día. ¿Cuáles son las cosas que te distraen de eso? ¿Qué cosas te distraen de lograr tu meta? Ya, por ejemplo, voy a pensar así, para que se entienda más el ejemplo. Si por ejemplo una persona dice, ya, quiero lograr esta meta, hizo un plan de acción aterrizado, detallista, etc. Y se puso el plan de acción de lograr la meta. Ya. Y llegó a la meta al día final y no logró la meta. Entonces la persona puede pensar, se puede juzgar, o puede decir, que fui inconstante, no comí ordenado como quise, no fui a entrenar, no hice el ejercicio, etcétera, etcétera. O sea, hay una parte como que tú también eres consciente que las cosas que no hiciste, ya. Pero ahí tú caes en el juicio, ahí tú te empiezas a criticar, ¿no? Tú empiezas a decir las cosas que no hiciste, como que empieza como un reproche, se podría decir, como que te estás juzgando porque las cosas que no hiciste para tener el físico que te debería tener, ya. Entonces, en ese momento que te estás haciendo el reproche, claramente te criticas, pero no te haces consciente de lo más importante.
¿qué fue específicamente lo que hizo que tú no lograras tu meta? Entonces, imagínate que tú te hicieras, porque, por ejemplo, lograr una meta uno aprende mucho, pero también cuando uno no logra metas, también aprende también. Porque uno puede aprender de ser consciente qué cosas fueron tus distracciones que no hicieron que tú lograras tu meta. Ya. Entonces puede ser, por ejemplo, una distracción puede ser, un ejemplo, que una persona dijera, no hice la dieta estos 2 meses como corresponde, o no fui al gimnasio, o no entrené, porque cada vez que yo discutía con mi pareja, me salía de la dieta o no iba a entrenar. Entonces ahí la persona es consciente, sin echarle la culpa a la otra persona, porque obviamente esto no se trata de buscar culpables, se trata de ser consciente que te distrae, ¿no? Entonces en ese momento tú puedes ser consciente, entonces después ya, independiente de que no hayas logrado la meta, tú dices ya, ahora me la voy a poner de nuevo. Entonces estoy consciente. Una de las cosas que más me hizo desconcentrarme fueron mis discusiones de pareja. Entonces lo anotas en un cuaderno y pones pones un cuaderno y pones, incluso anota en un cuaderno, distracciones de la meta. Esto obviamente se puede hacer durante el camino o después de sacar el balance. Yo recomiendo de las dos formas, porque así uno puede ver más. Y a veces uno lo puede resolver en el momento. Ya, entonces, por ejemplo, dice ya. ¿Cuál es mi distracción? ¿Cuál fue mi distracción de que yo me salí de la dieta? Ya, las discusiones de pareja. Entonces lo noto. Distracciones, distracción sería como, ¿qué cosas me hacen distraerme de mi meta final? Que no me hacen hacer las cosas, las discusiones de pareja ya. Entonces lo anoto. Discusiones de pareja me hacen no comer como me gustaría comer, o sea, comer para lograr mi objetivo de bajar eso peso, y eso me hace no ir a entrenar. Entonces ahí tengo claro una distracción. Entonces claramente, al tener conciencia cuál es una de las cosas que me distrajo de mi objetivo, entonces yo tengo conciencia que si me vuelvo a poner la meta, ya sé lo que tengo que trabajar, porque esto no se trata de que tú no tengas que discutir, o si estás en pareja y dices, no, ya no discuto más. No, porque realmente van a haber discusiones, entonces no, pues tú no puedes dejar de hacer tu hábito por las discusiones. Tú tienes que lograr decir, ¿cómo yo puedo lograr que independiente que en un momento tenga una diferencia con mi pareja, de opiniones, yo siga comiendo que comiendo igual y vaya a entrenar igual? Porque obviamente cuando uno ve gente con buen estado físico, ¿usted cree que no le pasan esas situaciones? Claramente que sí. Entonces, la pregunta es por qué ellos van a entrenar igual independiente de que tengan discusiones de pareja. Un ejemplo. Ya. Otra distracción puede ser, por ejemplo, un problema que se presenta. Entonces, cada vez que tengo problemas inesperados, no entreno y no como ordenado. Entonces, ahí tengo otro. Discusión de pareja, problema. Otra cosa que puede ser, que es algo relacionado con lo que estoy hablando ahora, emociones. Cuando ando bajoneada o cuando ando bajoneado, no como ordenado y no voy a entrenar. Cuando ando bajoneado. Puede ser mal genio, triste, sin ganas, desánimo. Ya. Perfecto. Entonces ahí tienes tres. Discusión de pareja, problema, cuando me siento bajoneado. Ahí no entreno y no voy a hacer eso. Ya. Entonces ahí tienes conciencia cuáles son tus distracciones. Pueden ser más cosas, no sé. ¿Qué otra cosa puede ser? Flojera también. Me da flojera entrenar. Ya, entonces puede notar, cuando me da flojera, no entreno. O pereza, si hay gente de otros países, cuando tengo pereza no entreno. Otro puede ser eh, en el tema de la comida, no, que lo encuentro muy fome ya. Entonces, ¿cuál sería mi distracción? Tengo una interpretación de que comer ordenado es fome. Entonces, otra distracción, lo noto ya. Entonces, se dan cuenta que ahí uno va siendo más consciente ya.
discusiones, no entreno y no como sano cuando tengo discusiones de pareja, no entreno y no como sano eh, cuando hay problemas, no entreno y no como sano cuando ando bajoneado o bajoneada, no entreno y no como sano cuando tengo flojera. No, perdón, no entreno cuando tengo flojera. Y, y también a veces no como la comida ordenada porque la encuentro fome. Entonces ahí está otra distracción. ¿Cuál sería la distracción? Un punto de vista, que sería un pensamiento. En el bajoneado sería una emoción. Cuando estoy bajoneado, no entreno. O no como sano, no como ordenado. Ya. Y en el tema de que la flojera sería como una sensación. Cuando siento flojera, ya, una sensación. Entonces, primero ya, también hay una emoción. Cuando siento una emoción, no entreno. O no como sano. Cuando siento esta sensación, no entreno. Y cuando tengo este pensamiento, ¿cuál sería el pensamiento? Me encuentro fome la comida ordenada, hace que yo no coma ordenado. O, o puedo tener otro pensamiento. Siento que creo que es mucho esfuerzo hacer ejercicio. Ya, entonces ahí tengo otro pensamiento. Entonces, no solamente me distraen, ¿qué cosas me distraen? No me traen solamente situaciones. No solamente me traen situaciones externas, también me distraen pensamientos, emociones y sensaciones. Entonces ahí estoy siendo cada vez más consciente porque no solamente veo qué cosas externas me distraen, también qué cosas internas o pensamientos o ideas me distraen. O por qué elijo, sabiendo que quiero tener un estado físico de determinada forma, por qué elijo no ir a entrenar. O por qué elijo salirme de comer en forma compulsiva o desordenada. ¿Por qué lo elijo? Entonces, pero estoy inconsciente. Esas son mis distracciones. Entonces ya las tengo anotadas. Obviamente voy a dar otro ejemplo en otra cosa, pero quería dar este ejemplo porque aquí es como más claro, ¿entiendes? Entonces yo tengo anotado todo esto, entonces no tengo que criticarme, no tengo que juzgarme, no tengo que tener un reproche hacia mí. Porque si me juzgo no voy a aprender nada con la experiencia y después cuando vuelvo a poner la meta va a volver a pasar lo mismo. Porque no estoy siendo consciente. Entonces la pregunta, y entonces ahí tengo que ir a anotarlo en un cuaderno. Entonces yo me puedo poner la meta de nuevo o durante la meta, entonces en la lista que tengo, cuando empiece algún síntoma de esos que yo noté, yo inmediatamente puedo tener ese cuaderno a mano y decir ya, distracciones de la meta, incluso pueden ponerle un título al cuaderno, distracciones de esta meta ya. Entonces, de repente cuando aparece el síntoma, dice ya, discutí con mi pareja, no me van a entrenar, ya, pesco el cuaderno, digo, ¿cuál de los síntomas estoy acá? Ah, discusiones de pareja. Ah, una emoción. Ah, flojera. Ah, encuentro la comida fome. Ah, ya, estoy consciente. Entonces, el hacerme consciente es el primer paso para que eso que me distrae no me distraiga más. Porque no puedo controlar de que no aparezca. No puedo controlar que los pensamientos se borren. No puedo controlar que las sensaciones aparezcan. Pero sí puedo ser consciente que cuando aparezcan, ¿cómo puedo hacer para hacer la acción igual independiente que aparezca la emoción, el pensamiento, la sensación, la situación, etcétera? Obviamente si aparece algo nuevo, lo agrego a la lista. Esto obviamente se puede hacer durante el proceso hacia la meta o después del balance si tú sientes que no la lograste. También puede aparecer un punto de vista el punto de vista que tú creías que era imposible lograr tener ese físico. Entonces ahí tú tienes que ver qué es lo que te distrajo tu meta, tu creencia de que no podías tener ese físico. Y también lo agrega a la lista. Es un punto de vista. Yo creo que no puedo tener ese físico. Por la creencia, por la idea que tenga ya. Entonces, al llenar la lista, obviamente si logras la meta ya... Igual la lista te va a servir porque ahí tú tienes conciencia de que si en el futuro te pones una meta similar relacionada con lo mismo o de otra cosa, ahí por lo menos vas a tener conciencia cuáles son las distracciones de la meta. Entonces, ahora viene la otra parte. Y después un ejemplo con otra cosa.
Entonces en ese momento cuando tú tienes la conciencia y tienes un cuaderno, porque por eso es bueno anotar las distracciones y tener claridad cuáles son las distracciones exactas, tú tienes conciencia, ahora tú tienes que decir cómo trabajo una por una para que cuando aparezca esto no me afecte ya. Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero está relacionado con esto. Ejemplo, yo que he competido en tenis lo sé. Por ejemplo, una persona puede estar jugando un partido de tenis y tiene match point a la persona. Match point significa, para los que no saben de tenis, es cuando uno tiene punto de partido a la persona, está a un punto de ganarle. Entonces, en ese momento que tengo match point al otro jugador, de repente alguien del público me gritó, o de repente alguien me habló del público. Entonces, por ejemplo, que yo me haya desconcentrado con eso. Y yo me haya desconcentrado de tal forma que hasta después perdí el partido. Entonces, ¿cuál sería mi error? Decir, por culpa de esa persona que me habló, o de esa persona que gritó, perdí el partido. No, ese sería un error. Lo, lo correcto sería decir, esta persona me está mostrando que si alguien me habla alguien me habla del público en un momento importante de un partido, yo me desconcentro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Trabajar esa parte, trabajar la parte de cómo lograr de que, independiente que alguien me hable del público o alguien grite, yo no me desconcentro. Entonces, hago un trabajo de visualización con cualquier técnica. Obviamente yo recomiendo la programación neurolingüística porque esta es la técnica que ayuda mucho en esto, hombre. Obviamente, entonces la persona hace un trabajo interno. Entonces después, cuando esté jugando un partido de tenis, está preparado psicológicamente y emocionalmente para que si alguien le habla al público en un momento difícil en un partido, la persona no se va a desconcentrar. Entonces después la persona le pueden hablar del público, le pueden hacer un comentario y la persona al final no pierde la concentración porque usó esa situación que lo desconcentró, que fue una distracción en el fondo, para usarla la próxima vez que juegue un partido de tenis. Entonces lo mismo que hay que hacer con las distracciones que uno sabe que lo sacaron de la meta. Trabajarlo una por una. Decir ya, yo me desconcentro con la discusión de pareja ya. Entonces, ¿qué trabajo interno hago para que yo no me desconcentre cuando aparezca esto? ¿Qué trabajo interno aparezco para cuando aparezca la flojera de no ir a entrenar? ¿Qué trabajo interno hago para cuando pase esta situación yo hacer la actividad, ir a entrenar igual o comer como me gustaría comer para lograr mi objetivo igual? Entonces ahí hago un trabajo de visualización. Yo recomiendo la programación neurolingüística, pero otras técnicas igual te pueden ayudar, la hipnosis, etc. Entonces en ese momento, ¿qué es lo que haces tú? En ese momento tú trabajas, no solamente eres consciente de la distracción, trabajas la distracción también. Obviamente, que también voy a profundizar en este tema, porque también no lo voy a dejar de lado. Obviamente ya estoy consciente que ya al trabajar las distracciones va a ser mucho más difícil que yo me distraiga con eso ya. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse también es, y esta parte es importante, ¿vale? ¿Por qué cuando yo tengo una meta que me entusiasma, no hago las cosas, las aplazo o las dejo a media? ¿Cuál es el punto de vista que yo tengo ahí? Sin criticarse, o sea, ¿cuál es mi punto de vista? Creo que no puedo, creo que no se puede porque tengo poco tiempo, en 2 meses imposible yo tenga ese físico. También, ¿por qué no decirlo? Ahora no tengo ganas de entrenar porque por el tema de la contingencia. O hay que poner mucho, o no tengo dinero para estar invirtiendo en comida específica para poder comer así, cualquier cosa. Ya, o comprar mancuernas, así, ya no tengo el dinero. Ya. Entonces uno empieza como a buscar justificaciones y esas justificaciones también, la pregunta, ¿te están aportando para lograr tu meta? No. Entonces también tienes que incluirle las distracciones. O sea, obviamente si tú estás aplazando algo, claramente hay una distracción, que puede ser una idea que tú tienes de que es imposible lograr esa meta. Que en el fondo tener una idea de que no se puede lograr algo también es una distracción.
que sería un pensamiento en este caso. Entonces obviamente tienes que ser consciente, sin criticarte, de que en el fondo, si tú elegiste una meta que te entusiasmó, que es bajar de peso y tener el físico así, ¿por qué no estás haciendo nada? Porque ahí van a aparecer puntos de vista que creo que no puedo, de que es imposible, que no se puede, que no tengo el dinero, que la comida ordenada no sirvo para eso. Y también las otras cosas que yo leí yo, que me distraigo con discusiones de pareja. Entonces tienes que anotar todas las distracciones, inclusive las que te dije al final, de punto de vista que tú crees que no puedes lograrlo. Entonces ahí tú eres consciente. Ya. Porque es distinto a decir, ojo, es distinto a decir, esta entusiasma, esta meta no la logré porque no, por mis puntos de vista, o esta meta no la logré porque realmente no me motiva esa meta. Pero hay una parte media, a ver, ¿cómo explicarlo? Hay una parte como incoherente. Porque obviamente si uno tiene una meta, que la tiene ahí, ¿por qué no le va a inspirar la meta? Entonces no es que no te inspire la meta, es porque tú crees que no puedes lograrlo por la razón que sea. Por tema de dinero, puede ser ahora que está el tema de la contingencia, por la contingencia, porque crees que no puedes, porque piensas que en 2 meses no es imposible tener ese físico, etcétera. Ya, ahí de un ejemplo con el tema de si alguien quisiera tener algún físico específico. Ya. Pero también uno lo puede hacer con otra cosa. Por ejemplo, uno puede decir ya, quiero hacer un curso en el extranjero. Pongamos que dijeran, pues quiero hacer un curso en abril del 2021. Entonces volvemos a lo mismo. 2021. ¿Cuánto cuesta el curso? Hay que averiguar cuánto cuesta. Obviamente si este curso, por ejemplo, en otro país, ya. ¿Cuánto cuestan los pasajes? ¿En qué voy a ir? ¿En bus? ¿En avión? ¿En qué voy a ir ya? ¿Dónde me voy a alojar? ¿Tengo dónde alojarme o tengo que pagar un hotel? Ya. También tengo que considerarlo. ¿Cuánto dinero necesito para esos días que voy a estar? Porque no sé cuántos días va a durar el curso. Puede durar una semana, 4 días, no sé. Es dinero extra. Entonces ahí estoy siendo consciente. Entonces ahí puedo hacer obviamente ya tengo la fecha clara cuando el curso, hago un plan de acción, sé qué cosas específicas tengo que tener, ya, el dinero para el curso, el dinero para el hotel, el dinero para el avión, los pasajes en avión me refiero, obviamente, y dinero extra. Ya. Entonces ahí estoy siendo consciente. Ahí tengo una, una meta o sea, es una meta, puede ser una meta en grande, pero tengo un plan de acción aterrizado de que sé lo que tengo que hacer específicamente. Ya. Entonces ya tengo claro cuánto sale el curso, cuánto sale el hotel. Ya, por ejemplo, ya averiguaste, ya cotizaste cuánto sale el pasaje en avión y cuánto necesitas de dinero extra. Entonces ahí sabes cuánto dinero necesitas exactamente para lograr la meta de poder hacer ese curso en el extranjero. Entonces, bueno, y si hay que agregar permiso, si alguien está contratado, decir ya, tengo que seguirme un permiso de mi trabajo para que me dejen para poder ir al curso. Ya. Perfecto, ya, un ejemplo. O si uno es independiente lo puede hacer así nomás, pero o a lo mejor tiene que dejar gente encargada. También agregar todo, ¿entendía? Uno ser consciente todavía. Entonces hay uno paso a paso y tiene la fecha clara y se pone en acción ya. Entonces pongamos que también voy a decir la opción, como dije el ejemplo anterior. Pongamos que al final no lograste la meta de estar en ese viaje. ¿Tú crees sinceramente que es porque no pudiste lograr la meta o es porque realmente había un punto de vista que pensaste que no lo iba a lograr? Por la razón que sea. Porque piensas que por la contingencia, el problema económico, porque piensas que no puedes, porque tienes poco tiempo. Cualquier idea, si cualquier idea va a ser una distracción. Porque los puntos de vista también son distracciones. Entonces también tienes que... entonces si no logras la meta, entonces tienes que anotar cuáles fueron tus distracciones. Tú tienes que ser honesto contigo, o sea, no mentirte a ti mismo. Es decir, ¿cuál es, ¿por qué creo yo de que no logré mi meta de estar en ese viaje en el extranjero? Hacer ese curso en el extranjero. Por ejemplo, que llegaste a abril y no lograste la meta. ¿Por qué creo que no la logré? Y anota todo por qué tú crees que no lo lograste. Anota todas tus distracciones. Porque tuve discusión de pareja, porque me desconcentré, porque me dio flojera hacer esto, porque hacer esto otro, porque creo que no pude, porque por la contingencia, por esto, por lo otro, por aquello, que no tengo tiempo, que el trabajo, ya. Pon todo. Ya. Entonces,
eh, ahí tienes dos opciones. Porque no hay dos opciones. Estoy dando el caso de que no lograste la meta. Tienes dos opciones. Una, creer que todo eso que tú estás diciendo es verdad. O decir, estas solamente fueron mis distracciones. Ya. Si tú dices, esto es verdad, según mi punto de vista, ahí uno está frito. Porque en el fondo está respaldando todos los puntos de vista que tiene de por qué no logró la meta. Entonces, en el fondo como que tú apoyas. Tú dices, no logré la meta por esto. Entonces tú apoyas tus distracciones. Como que en vez de decir, estas son distracciones, tú dices, no, esta es la verdad. Y por esta razón yo no logré mi meta. Entonces cuando tú dices eso, que no te estaría, lo único bueno de eso es que no te estaría juzgando, obviamente. eh, Ahí tú estás respaldando esa idea. Entonces, claramente, después si te pones la meta de nuevo, puede ocurrir de nuevo que no lo logres. Porque en el fondo tú estás apoyando tus puntos de vista. Pero ¿qué pasa si tú dijeras, no, estos son solamente puntos de vista? Y estos puntos de vista los voy a transformar ahora en, no son mis puntos de vista, son que en el fondo son puntos de vista también. Pero para que se entienda el ejercicio, es decir, estas son mis distracciones de por qué yo no logré tener ese físico, porque yo no logré tener esa casa, porque yo no logré hacer ese viaje, porque yo no logré hacer ese curso. Son mis distracciones. Ni siquiera decir mis limitaciones. Porque si uno dice mis limitaciones, ya se está juzgando. O si uno dice, esta es la verdad, porque cuando uno dice, esta es la verdad, ¿qué significa eso? Que estas son mis limitaciones. Y si uno se está juzgando también no sirve, porque si tú te juzgas, también son puntos de vista para decir, no, yo no puedo, no, yo no soy capaz, no, que no tengo condiciones, no, que soy dejado, que soy responsable, que la verdad, bla, 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 bla. No, eso es pura mierda. No sirve. Eso es pura mierda, decirlo. Porque es puro juicio, ¿no? Y los juicios es como pegarse con un palo en la cabeza. No sirve. Entonces, no, yo tengo que ser, ya, salgo los juicios ya. Pero también me voy para el otro lado, de justificar por qué yo no logré mi meta. Entonces también ahí yo no me estoy criticando, pero en el fondo estoy respaldando mis puntos de vista. Entonces si yo respaldo mis puntos de vista, claramente si yo me pongo la meta de nuevo, tampoco voy a tener hartas posibilidades de no lograrlo. Porque si yo no puedo defender, a ver, por ejemplo, si yo no logré una meta, está bien no juzgarse ya, perfecto, no me estoy juzgando, perfecto. Pero tampoco tengo que respaldar los puntos, por qué yo creo que no lo logré. O sea, ¿por qué pienso que no lo logré? Porque si yo respaldo esos puntos de vista, sin juzgarme, obviamente, los respaldo, estoy apoyando una creencia para después, si me pongo una meta en ese ámbito o en cualquiera, que vuelva a pasar lo mismo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero estoy respaldando. Entonces, obviamente, yo no puedo respaldar eso. Yo puedo decir ya, estos son mis puntos de vista, que ahora ya no les voy a decir puntos de vista. Ahora de aquí para adelante les voy a decir, estas fueron todas mis distracciones. No sé si hay un cambio, para mí hay un cambio radical, es un cambio radical decir, esto es verdad, estos son mis puntos de vista, a decir, estas fueron mis distracciones. Es un cambio 180 grados, según mi visión. Entonces, si estoy consciente que son mis distracciones, ¿qué es lo que tengo que hacer con las distracciones? Trabajarlas una a una. Ya, me distraje porque pienso que no puedo ya. ¿Cómo puedo cambiar esa visión de pensar que no puedo a que puedo? ¿No? Que pienso que por el tema de la contingencia yo no me puedo enfocar. ¿Cómo puedo enfocarme independiente que haya contingencia? No que que cuando tengo discusiones de pareja no hago las cosas. Ya, ¿cómo puedo hacer para que independiente que realmente tenga diferencia de opinión con mi pareja, yo pueda hacer las cosas igual? No que cuando ando bajoneado no hago las cosas. ¿Cómo puedo hacer las cosas independiente que esté bajoneado? ¿Cómo puedo hacer que las emociones... Un ejemplo, voy a dar una metáfora, porque esta metáfora ya la encontré genial, la escuché el otro día en otro curso que hice. Por ejemplo, un pájaro no tiene esa visión de hoy día ando triste, no canto. Hoy día ando enojado, no canto. Hoy día no. Hoy día no ando sin ánimo, no canto. El pájaro todos los días se levanta y canta. No mete emociones entre medio. Va y canta nomás. El pájaro, en el momento que quizás no canta,
es eh, cuando se está muriendo, ¿no? Pero el pájaro, por ejemplo, cuando el pájaro todos los días se levanta y canta. O sea, yo, por ejemplo, yo escucho todos los días los pájaros cantar acá. Entonces, eh, o el árbol siempre está como floreciendo. O sea, el árbol o sea, se dan cuenta que la naturaleza como que hace las cosas igual y no mete las emociones entre medio. Entonces, ¿no será que esa será realmente la esencia del mundo en realidad? Que la energía es lo más importante. Entonces, claramente, si estoy consciente de eso, ¿qué puedo aprender de un pájaro o un árbol? Que ellos están siempre ahí y no meten las emociones entre medio. O sea, el pájaro llega y canta nomás. ¿Sí? No dice, estoy distraído hoy día no canto. Ando bajoneado hoy día no canto. No, canta nomás. Se levanta ya. Porque su energía le dice eso. Incluso si uno ve a los animales, es pura energía. Los árboles, pura energía. Las plantas, pura energía. Entonces, ¿no será que esa sea nuestra esencia también? Y que las emociones y los pensamientos solamente sean programas que nos enseñó la sociedad. O cosas que percibimos del entorno. Entonces, ¿también una emoción puede ser una distracción? Mi respuesta es sí. ¿Una sensación física puede ser una distracción? Sí. ¿Un pensamiento también? Sí. Porque el pájaro, por ejemplo, va y canta, no hay pensamiento, emociones que lo hagan no ir a cantar todas las mañanas. Entonces, imagínate que el ser humano también tuviera esa visión, dijera, esta emoción me distrae, este pensamiento me distrae, esta sensación física me distrae. Entonces, yo soy el que estoy haciendo significante mis pensamientos, mis emociones y lo que siento físicamente lo estoy haciendo significante yo. Entonces, ¿qué técnica puedo usar para que no me controlen mis emociones? ¿Qué técnica puedo usar para que no me controlen mis pensamientos? ¿Y qué técnica puedo usar para que no me controlen las sensaciones físicas? Y ahí aprendo los pájaros. Y cantan y no meten emociones entre medio. Entonces, uno puede aprender con la naturaleza también. Entonces, en ese momento también tengo que, si yo tuviera que decir una respuesta, porque llevo harto años en este tema del coaching, ¿hay que incluir las emociones y los pensamientos y las sensaciones físicas como un distractor más? Claramente que sí. Así como tengo que incluir las situaciones, las creencias, los puntos de vista, todo. Las cosas que me pasan, todo. Incluirlo en mi cuaderno de distracciones. Entonces, cuando yo estoy consciente que son distracciones, es distinto que yo diga, yo soy esto, esta es la verdad, esto es lo único que hay, esto es lo único que hay y no hay nada más. Porque cuando yo tengo esos puntos de vista y yo los respaldo y lo apoyo, claramente estoy lleno de conclusiones y obviamente cuando aparezcan esas distracciones, ya sean pensamientos, emociones, sentimientos o situaciones externas, claramente, ¿qué va a pasar? Te van a volver a distraer y va a volver nuevamente a no lograr tu meta. Y tú vas a creer que es por culpa de tus emociones, por culpa de la situación que está pasando. Y cuando aparezca algo nuevo que te distraiga, cualquier cosa externa que te distraiga, vuelve a anotar, anótala en tu cuaderno de distracciones y trabájala una por ella. Obviamente ahí tú puedes usar. ¿Qué herramientas puedes usar para trabajar cada distracción? Así como, por ejemplo, cuando dije ejemplo del tenista, que él se desconcentra y contrata quizá a un coach o un psicólogo para que lo ayude a estar concentrado independiente de que alguien le hable del público. Tú puedes, bueno, me puedes contratar a mí como coach, yo hago técnicas de programación neurolingüística, alguien que haga hipnosis, psicólogo, o usar una técnica para ir trabajando tus distracciones. Si lo puedes hacer solo, también se puede, pero si sientes que te faltan herramientas, yo siempre recomiendo contratar a un coach, o un psicólogo, o alguien de hipnosis, o etcétera, para que te ayude a trabajar cada cosa en particular, ¿me entiendes? Sin eh, estructurarla, sin encasillarla, pero es también estar consciente. Por ejemplo, tú realmente cuando tú estés en tu meta y aparezca una de las distracciones, tú hasta puedes decir, ya, yo tengo mi cuaderno de distracciones, ya, voy a ver, ¿qué cosa, si fuera algo repetido, tú pescas tu cuaderno y decías, ¿cuál distracción estoy usando ahora para no hacer las cosas? Y lo vas a tener anotado en tu cuaderno. Y a lo mejor vas a tener la técnica que estás usando para poder resolver eso. Entonces ya eres consciente. Pongamos que no tuvieras la técnica, solamente eres consciente de la distracción. Igual a lo mejor puedes hacer la acción igual, porque ya eres consciente, ya eres consciente. No estás diciendo
tengo mala suerte o esto o lo otro. Esta es una distracción que hace que yo no logre mis metas. Sin pelear con eso, no tienes que pelear con la distracción. Ser consciente, la tengo, ¿no? Porque obviamente si estás en pareja y no puedes decirle a tu pareja, oye, no discutamos porque cada vez que me discuto me desconcentro. No, no. Tú tienes que lograr lo contrario. Si ya, independientemente de que yo tenga una diferencia de opinión con mi pareja, yo puedo estar enfocado igual en mis cosas. Sacarte esa idea, no puedo separar las cosas, porque esa es una idea. Por ejemplo, esa sería una distracción. Decir, yo no puedo separar las cosas. Ya, ahí estoy consciente. Ese es un punto de vista que tengo. No puedo separar las cosas. Entonces, ¿cómo puedo cambiarle ese punto de vista? Decir, que yo, independiente de que pueda tener una situación específica externa, igual voy a ir a entrenar al gimnasio. Un ejemplo. Y independiente de que esté así, que me pase esto externo o esto interno, ya, entonces también te puedo hacer la pregunta. ¿No hacer esta acción es algo interno o externo lo que me está pasando? Ya, pongámosle si es algo interno. Lo anota. Y lo anota en tu cuaderno de distracción. Entonces, después si se vuelve a repetir la situación, ya eres consciente. Esa es una cosa que te distrae. Entonces de repente vas a tener en tu cuaderno claramente. Entonces, ¿qué es lo que habría que agregar aparte de poner la meta final? Que sería... También voy a agregar algo más porque también es importante, porque falta algo todavía, aparte de las distracciones. ¿Qué sería lo primero ya? Poner la fecha de la meta, cuando quieres lograr tu meta. Elegir la meta y elegir ya. Quiero hacer este viaje, quiero tener esta casa, quiero tener este ingreso, quiero hacer este curso en el extranjero, ya, etcétera. Tienes clara tu meta ya. Después ya. ¿Qué sería después? Tenerlo un recorte, ¿sí? Para tener claro más o menos cómo hacer, o una foto, ya. Y eso visualizarlo unas 2 veces a la semana, ya. Después vendría cuál va a ser el plan de acción. ¿Qué cosas específicas tienes que hacer para lograr tu meta? Y lo anotas. Te ponen metas semanales, metas mensuales, ya, etcétera. Y lo nuevo que habría que agregar, que sería anotar cuáles son las distracciones que te hacen no lograr, no hacer las cosas. Eso lo puedes hacer durante o al final sacando un balance si es que no lograste la meta. Ya. Y obviamente hay que agregar algo súper importante que no lo he dicho todavía. Disfrutar el camino. Enfocarse en disfrutar lo que uno está haciendo. Entonces obviamente para poder disfrutar el camino, claramente yo tengo que sentir placer con la meta final. Gozo y placer con la meta final. Gozo y placer con la meta final. Entonces si yo siento placer con la meta final, voy a tener muchas más posibilidades de lograr mi objetivo. Porque ya... Entonces ya. Pero a veces pasa que si tú no sientes ese placer al 100%, es porque tienes puntos de vista, como diciendo que es imposible, que es difícil, que si yo arriendo una casa acá me va a salir muy caro todos los meses, así que mejor no. Pero esas son puras ideas, porque eso lo ves después. De repente, si tú quieres vivir en esa casa, sácate la idea, que después el arriendo es muy caro, no. Hazlo igual, no. Y después vas viendo lo otro. Primero logra el objetivo de estar viendo ahí, y después resolver lo otro. ¿Me entiendes? Porque a veces también uno se pone un punto de vista que es como una distracción diciendo, no, me gusta la casa, sí puedo juntar la plata, pero después la mensualidad no, ni cagando. Sácate esa idea. Porque esa sería una distracción más. Anotarla ya, una distracción más. No hago esta meta porque mi distracción es que pienso que puedo, de que va a ser muy caro después la mensualidad. Ahí tienes claro la distracción, entonces la trabaja. La trabaja hasta que ese punto de vista se haya. Y obviamente lo que dije recién es disfrutar. Disfrutar. Y te enfocas en disfrutar el momento presente, no solamente con las metas, sino haciendo actividades entretenidas. Ya. Y también tienes que ser consciente cuáles son las distracciones que te hacen no disfrutar disfrutar cosas en el momento presente. Por ejemplo, voy a decir una cosa simple. Que es tan simple para mí. Yo lo hago siempre. Quizás para otra gente es más difícil, pero a mí yo lo hago siempre. Y voy a darlo como un ejemplo. Si tú ya eres consciente que ver noticias te hace mal, no estoy diciendo que no hay que ver noticias, sino que a lo mejor no ver en exceso, a eso me refiero. Si tú eres consciente que noticias en la noche te hace mal ver noticias, entonces tú puedes elegir en ese momento, te das cuenta ya, pues esta es una distracción que me impide estar contento en la noche. Entonces ahí tienes claro una distracción. Entonces estoy hablando ahora del tema de la felicidad del momento presente, o de disfrutar el momento presente. Tú eres consciente, ahora soy consciente
que una distracción para disfrutar el momento presente es ver noticias. Entonces, ¿qué lo veo? No, no veo noticias, ahora veo una película o veo una serie, listo ya. Y ahí cambiaste el switch. Entonces tú te haces responsable de tu felicidad en el momento presente. Es un ejemplo, puede ser con otras cosas, puede ser con comidas, comidas que sean más divertidas para ti, etcétera. ¿Me entiendes? Ya. Y ojo, para cualquier meta, ya sea crear dinero, lograr cosas externas, sentirse feliz, tienes que tener conciencia de cuáles son las distracciones. Porque si eres consciente de cuáles son las distracciones que te impiden estar más contento, las distracciones que te impiden crear dinero, las distracciones que te impiden crear cosas eh, o crear tus sueños, por decirlo también, tienes que ser consciente de cuáles son las distracciones. Pero no tienes que controlar tu universo, no tienes que buscar que esas cosas no aparezcan, no, pues tú tienes que decir, independiente que esto aparezca, yo voy a hacer las cosas igual. Por eso la metáfora del gimnasio a mí es genial, dice, independiente que me pase esto, yo voy a entrenar igual. Independiente que me sienta así, voy a entrenar igual. Independiente que pase esto otro, voy a entrenar igual. Y obviamente los resultados se ven porque el físico está de determinada forma. Entonces, cuando tú eres consciente de que ya no, cuando ando bajoneado no entreno, o cuando ando bajoneado no entreno, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? Tienes que hacerte la pregunta inmediatamente, ya estoy consciente que es una distracción, que cuando estoy bajoneado, no entreno. O me desordeno con las comidas. Entonces, ahí estoy consciente ya. Ahí inmediatamente estoy consciente que es una distracción, inmediatamente pescas tu cuaderno de distracción y lo anotas, si es tu meta, obviamente, lo anotas, ya. Cuando estoy bajoneado no entreno y no como ordenado. Ya. Ahora, ¿cómo? Puede hacer la pregunta, ¿cómo puedo cambiar esto? Hay veces con una técnica, con un cambio de mentalidad. ¿Cómo puedo cambiar mi percepción? Que cuando vengan los momentos que me den ganas de entrenar y me venga ese bajoneo, yo entrene igual. O no me salga, o no me desordenes con las comidas, porque a veces de repente uno se desordena por la ansiedad. Entonces ahí uno es consciente. Si uno elige no hacerlo, ya es tu responsabilidad, porque obviamente cuando uno se pone meta al principio, uno siempre está entusiasmado, bueno. Uno siempre está expandido, pero de repente cuando aparecen ciertas cosas en el camino, a veces uno se desconcentra o pierde el ánimo. ¿Qué es lo que es entonces? Distracciones. Cámbienle el nombre, no digan más que son puntos. Al fondo son puntos de vista, son situaciones, sí, no estoy diciendo que no. Pero cambiémosle el nombre. Lo invito al que quiera jugar este juego, obviamente. Yo lo voy a hacer este año, por ejemplo. Bueno, todavía no he terminado el año, pero ya es un juego que voy a hacer harto para el 2021. Que ya no les voy a decir ni punto de vista, ni situaciones, ni nada. Les voy a decir distracciones. Y me compré un cuaderno. Me compré un cuaderno para que cuando aparezcan las voy a anotar. Y las voy a trabajar pues, cuando aparezcan, pues, obviamente. Porque obviamente cuando yo soy consciente, ahí puedo trabajarla y ahí ese caballo lo voy a aprender a domar. Pues, pero en cambio si yo me juzgo o respaldo ese punto de vista, o hago como que no existe, me hago como el boludo, como que no existe, o no me doy cuenta, pero ya después de que me están escuchando acá es imposible no darse cuenta. Si yo elijo hacerme el boludo, claramente voy a estar en el círculo del hámster. Siempre volviendo al mismo punto, volviendo al mismo punto, volviendo al mismo punto, volviendo al mismo punto, volviendo al mismo punto. Entonces una persona me preguntó el otro día, ¿cómo puedo salir de ese patrón de volver siempre al mismo punto? Haciéndote consciente, ¿no? ¿Cuáles son las distracciones? Y querer de verdad lograr las metas y querer de verdad disfrutar el momento presente. Porque no solamente te sirve para lograr metas, también te sirve para disfrutar el momento presente. ¿Qué cosas en el momento presente puedes hacer para disfrutar más? Entonces, realmente, por eso tienes que ser consciente. ¿Qué me distrae? Emociones, pensamientos, ideas, situaciones, creencias. Y no importa. Y lo notas en un cuaderno. Y ahí por lo menos eres consciente. Hay gente realmente que puede ser que esté en desacuerdo con tu opinión, de que tú digas, este es un punto de vista. Hay gente que va a decir, no, pues realmente tú no, es muy difícil hacer esto. También cuando la gente te diga esas cosas, no pelees con la gente, no rechaces su opinión. Ve las opiniones como las demás personas como sus puntos de vista. Entonces ahí tú puedes hacerte una pregunta. Por ejemplo, si alguien da un punto de vista y dice, no se puede crear dinero ahora por el tema de la contingencia. Es más difícil, ya.
Y tú piensas lo contrario, tú dices yo voy a crear el dinero igual. Entonces, cuando la persona diga esa opinión, no pelees con ella, no discute con ella. Hazte la pregunta a ti mismo después. ¿Yo, yo pienso igual que esa persona o no? Pero sé sincero ya. Pongámosle que la respuesta es no, no hay punto de vista similar, pero pongámosle la respuesta sí. En realidad, yo quiero pensar de otra forma, pero en realidad yo pienso igual que esta persona. Yo creo que no se puede crear dinero por la contingencia. Entonces en ese momento tú ahí eres consciente de que esa persona contando su opinión, tú también estás pensando igual. Entonces claramente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Meterle al cuerno de las distracciones también. Y decir, ¿cómo puedo lograr pensar? Porque hay gente que lo hace que gana, que crea mucho dinero independiente de la contingencia. Entonces tú dices, ¿cómo yo puedo ser igual que esa gente? ¿Cómo puedo pensar igual que esa gente? Siendo yo, obviamente, no imitando, siendo yo mismo. Tengo claro cuál es el punto de vista. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambio el punto de vista? Y ahí usas técnicas. Puedes usar la programación neurolingüística que ofrezco yo, la hipnosis, la psicología y varias técnicas. Entonces ahí tú tienes que averiguar, porque le sigue la conciencia. Entonces, cuál es el mensaje que yo quiero dejar para este Zoom? ¿Qué pasaría que tú ahora, en vez de decir, en vez de juzgarte cuando no logres una meta, o en vez de juzgarte cuando dejas las cosas a media, o en vez de juzgarte cuando aplazas las cosas, o en vez de juzgarte cuando no haces ninguna acción sobre lo que tú pensaste, la meta que te pusiste al principio de año, en vez de juzgarte, o en vez de respaldar tus opiniones de por qué no lograste por qué no lograste las cosas que tú tenías pensado, en vez de respaldarlo eso, o justificar por qué no lo lograste, en vez de juzgarte, en vez de respaldar o en vez de justificar, tú empiezas a decir, compadre, estas son mis distracciones. ¿Qué pasaría si tú cambiaras a distracciones? Y ahora, ¿cómo hago para estas distracciones lograr de que no me distraigan más de mi objetivo? O no me distraigan más de disfrutar la felicidad del momento presente. Entonces, si tú eliges eso, claramente te estás haciendo responsable al 100% de ti mismo. Y obviamente cada uno va a tener su proceso, porque a veces todos esos programas, todos esos puntos de vista, todas esas ideas son muy... las tienes durante muchos años, hace muchos años que las tienes. Entonces a veces cuesta sacárselas, no estoy diciendo que no. Pero por lo menos ya tienen la intención. Y el primer paso para tener la intención, ¿cómo uno puede ir creando su vida, transformando su vida? Primero, teniendo metas nuevas. Hay que elegir metas nuevas, sí. Las metas te ayudan a transformar tu vida, claramente. Y hacer un plan de acción, poner fecha y anotar las distracciones e irlas trabajando. Y para el tema de la felicidad, que es algo que se elige momento a momento, que la felicidad no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el momento a momento, tener conciencia de cuáles son las distracciones del momento presente que te hacen salirte de disfrutar el día a día. Cuáles son los pensamientos que aparecen, cuáles son las emociones que aparecen, cuáles son los sentimientos que aparecen, cuáles son las ideas que aparecen, cuáles son los hábitos que hay que cambiar. Anótalo. Entonces al anotarlo eres más consciente de cómo ser feliz, cómo disfrutar el momento presente, cómo ser feliz, cómo disfrutar el momento presente, cómo buscar disfrutar más de la hora. Y también eres consciente cómo estar más enfocado en tu objetivo. Entonces ahí puedes lograr dos cosas. Al notar el cuaderno en las distracciones, eres consciente qué cosas te distraen de disfrutar el momento presente y qué cosas te distraen de tu objetivo. Un abrazo.